En este video vamos a mostrar el procedimiento para realizar una gráfica cualitativa de posición a partir de una gráfica de velocidad. En la parte superior tenemos la gráfica de velocidad en función del tiempo y en esta parte tenemos los ejes donde graficaremos la posición de la partícula también en función del tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es localizar los puntos donde la velocidad es cero. Si recuerdan, los puntos donde la velocidad es cero existe un máximo o un mínimo aquí en la gráfica de posición. Entonces tenemos que identificarlos. En este punto tenemos aquí que es 5 segundos aproximadamente la velocidad de cero. Por lo tanto voy a poner aquí una marca que me indique que aquí va a ir un máximo o un mínimo, que más adelante determinaré. En 20 segundos también tenemos una velocidad cero y aquí deberá ir también un máximo o un mínimo. Ahorita vamos a checarlo. En 35 segundos también tenemos un máximo o un mínimo. Y en 45 segundos también lo tenemos. Lo voy a marcar aquí. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es identificar si se trata de un máximo o un mínimo. Si recuerdan, nuestra gráfica de posición, aquí la estoy mostrando, cuando teníamos un cambio de velocidad de máximo, de positivo a negativo, estamos ante un máximo. Y si hay un cambio en la velocidad de negativa, como es este caso, a positiva, entonces tenemos un mínimo. En este ejemplo, la velocidad cambia de negativa a positiva. Por lo tanto, en este punto vamos a tener un mínimo. Lo voy a marcar aquí, nada más para que me indique que hay un mínimo. En este punto, la velocidad es cero, pero no hay ningún cambio de velocidad. Si se fijan, se mantiene positiva. Entonces, aquí deberé de poner una marca de que aquí en este punto la velocidad pues se mantiene con el mismo valor positivo. Y en este otro punto la velocidad cambia de positivo a negativo. Entonces eso corresponde a un máximo. Lo voy a dibujar aquí, un máximo. Y por último tengo este cambio de velocidad de negativo a positivo. Y cuando eso sucede, pues estamos con un mínimo que lo voy a poner aquí. Bueno, enseguida tengo que dibujar o proyectar los puntos donde la velocidad es máxima. En este punto la velocidad es máxima, en este punto también es máxima. Bueno, aquí no es, aquí es cero, aquí sí es máxima positiva y aquí es máxima negativa. Ahora voy a dibujar las pendientes. Bueno, voy a primero a dibujar aquí una guía que me indique dónde voy a poner la pendiente en la gráfica de posición. Esta pendiente, si recordamos, viene siendo esto de aquí. Ahorita lo que yo voy a tratar de localizar en la gráfica de posición es estos puntos donde la velocidad es la más alta en cada intervalo, por supuesto. Aquí tengo ese punto que es aproximadamente en 2.5. Entonces voy a hacer aquí una proyección. Voy a utilizar otro color. Aquí en 2.5, más o menos. Por aquí va a pasar mi punto máximo de velocidad. Y luego tenemos acá tenemos este en 10 aproximadamente, también es un punto máximo de velocidad que lo voy a trazar. Esto nomás me va a servir de guía, no representa ningún valor.
en 20, bueno, aquí no tenemos nada porque no hay un cambio de velocidad y la velocidad es cero, por lo tanto lo voy a dejar así. Y en este punto, que es 30, también tengo ahí una velocidad alta, que es este. Dibujo también mi guía. Y por último, en 40 también tengo una, bueno, no es 40, aquí es aproximadamente 42. La velocidad también es alta. Lo voy a poner aquí. Aquí voy a tener un punto alto en la velocidad. Muy bien. Ahora viene la última parte, que es identificar o dibujar la gráfica de posición utilizando todos estos pistas, le podríamos decir, que me servirán a darle forma. Bueno, aquí para empezar tenemos que empiezo desde cero, que la velocidad es cero. Y entonces voy a dibujar teniendo en cuenta que en este punto va a ser la velocidad máxima y teniendo también en cuenta que aquí tengo que encontrar el mínimo. Por lo tanto me voy más o menos así y ya lo tengo aquí, empiezo el mínimo. Aquí lo que traté fue de que esta línea quedara aproximadamente en el centro de este intervalo de velocidad negativa, porque recuerden que ando buscando este punto, estoy tratando de generar este punto en mi gráfica de posición. Ahora sé que tengo que pasar, mi pendiente también debe quedar aquí en un punto más o menos a la mitad, que quede esta línea. La magnitud también, aquí es importante destacar que la magnitud de estas velocidades me indica la inclinación de la pendiente que voy a hacer. Por ejemplo, esta velocidad es muy alta, es menos 15, y su pendiente cuando la dibuje acá, pues tiene que ser una pendiente muy inclinada, cercana a la vertical. Y por el contrario, esta velocidad que es pequeña, pues debe ser una velocidad más cercana a la horizontal, que es esta. Entonces, si se fijan, la hice muy inclinada, porque esto sería una velocidad muy alta. Entonces la voy a rehacer, voy a deshacer lo que hice y voy nuevamente a dibujarla, ahora teniendo en cuenta que debo hacer una pendiente pequeña. Entonces lo dibujo así, aquí va mi mínimo y luego ya ahora hago el trazo. Esta velocidad de 5 pues es el doble de esta, por lo tanto tiene que ser una pendiente un poco más alta o más inclinada. Entonces lo voy a dibujar más o menos así. Aquí debe ser el punto más alto y otra vez el punto más alto de la velocidad. Me sigo. Bueno, este punto yo creo que sí lo quedo más o menos a la mitad. Si no, bueno, lo puedo hacer un poco más largo y ahí lo tendríamos a la mitad. Lo siguiente que tengo que hacer es considerar que aquí en 20 segundos no hubo un cambio de velocidad. Si se fijan, permaneció en positivo. Sin embargo, la velocidad era cero. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que la partícula se quedó en el mismo sitio. Entonces tengo que hacer algo así, porque se quedó en el mismo sitio. Pero cuando estaba en 30 segundos, la velocidad nuevamente aceleró y está en su punto máximo, que viene siendo esta línea. Por lo tanto, tengo que hacer una pendiente positiva, porque si se fijan, esto es velocidad positiva. Entonces, tengo que hacer una pendiente positiva y eso me obliga a continuar hacia arriba. Aquí voy. La pendiente es más o menos igual que esta, porque si se fijan, la, la amplitud es más o menos igual entre estas dos.
Por lo tanto, la pendiente me queda más o menos igual a estos dos casos. Bueno, continúo con esta línea y aquí más o menos me queda la mitad. Y ahora aquí en este punto, en 35, tengo que hacer mi máximo, darle forma a mi máximo, porque recordemos que ahí es cuando va a cambiar la velocidad de positiva, que es esto, a negativa. Entonces lo empiezo a hacer el cambio. Y la velocidad es negativa. Y veamos que la pendiente también es más inclinada. Lo sigo así. Muy bien. Ahora, en este punto tenemos, bueno, continuando con nuestro ejemplo, aquí vemos que en 40 es, bueno, dijimos que era como un 42 era la velocidad máxima. Por lo tanto, mi velocidad máxima pues debe quedar más o menos a esta altura. Si se fijan, aquí lo hice, pues quedó más o menos, no quedó muy preciso, pero nos damos una idea de que aproximadamente por aquí es nuestra velocidad máxima. Entonces está más o menos en los rangos donde debería de ser. Por último, prolongo la línea hacia el mínimo, que ese mínimo ya lo tengo bien determinado, que es en 45 segundos, que viene siendo este, que es cuando la velocidad es cero. Entonces aquí continúo y termino. Aquí tenemos finalmente la gráfica de posición. Bueno, no me quedo, digamos, con los bordes muy redondos, porque la herramienta que estoy utilizando para graficarlo me lo hace complicado, pero sí, a lápiz pues sería un poco más fácil. Además, a lápiz podemos hacer correcciones. Me gustaría nada más concluir con lo siguiente. Si se fijan, las velocidades, recordemos que la magnitud de las velocidades tiene relación con las pendientes. Esta velocidad, que es la más alta, que es de -15, está ligada con esta pendiente, que si se fijan, pues para mi gusto sí es la más alta o la más inclinada de todas las velocidades que estamos representando aquí en la gráfica de posición. Estas dos son velocidades muy similares positivas, que corresponde a estas dos pendientes, que también tienen más o menos el mismo grado de inclinación. Y por último tenemos esta velocidad negativa, que también, bueno, es pequeña y está más o menos representada correctamente con esta pendiente pequeña. Y aquí la tenemos. Entonces así es como quedaría nuestra gráfica de posición.